bienvenidas a un nuevo episodio de Brújula al Sur, el podcast de la Unidad de Egresados y Egresadas de la Universidad de Magallanes, que llega a ustedes gracias a la colaboración de UMAC TV. Mi nombre es Cristóbal Antiquerabut, soy el jefe de la Unidad de Egresados y nos acompaña Robinson Vega Vera. Él es profesor de Castellano y Comunicaciones. ¿Cómo estás, Robinson? Hola, Cristóbal, bien, muchas gracias. Gracias por la invitación, a ti y a todo el equipo, muchas gracias. Gracias a ti por darte el tiempo, yo sé que eres una persona muy ocupada. Así que vamos a partir esta entrevista preguntándote cómo fue tu experiencia estudiando esta pedagogía en nuestra Universidad de Magallanes. Fue desafiante, fue entretenido, yo lo pasé bien estudiando. ¿Ya? Traté de aprovechar la mayor cantidad de oportunidades que se presentaban y además yo tuve la oportunidad de estudiar con una beca, que era una beca de mérito cultural, por lo tanto yo tenía que estar todos los semestres, además de aprobar mis ramos, tenía que estar haciendo alguna actividad de retribución a la universidad. Muy bien. ¿Y esa beca a la cual accediste fue a través del colegio, a través del liceo? ¿Cómo fue que accediste a esa beca? Me informé antes de postular. Perfecto. Yo cuando estaba en cuarto medio, a mitad de año, había decidido quedarme en Punta Arenas ¿Ya? por la situación económica de mi familia, que era mi hermano, mi mamá y yo. Y yo dije, bueno, no me quedo en Punta Arenas. Y a partir de eso empecé a investigar, ver distintas opciones, y una de esas era la beca por mérito cultural, y yo creo que creí en ese momento que tenía el currículum para postular a ella, lo hice, tuve un puntaje bastante adecuado, de hecho en ese momento por conceptos de IFE, ¿Ya? yo debiese haber estudiado gratis. Pero eso fue cambiando, y no importa, había que buscar alguna manera de poder estudiar. Exacto. Y bueno, me dice que fue como bien desafiante el estudio de la pedagogía. ¿Cuál fue el aspecto como más desafiante? Digamos, aparte obviamente del tema financiero, obviamente el de la carga de estudios. Bueno, la carga de estudio, de repente podemos tener a veces el prejuicio de decir, mirar a huevo las carreras y esta cuestión se pasa fácil. Yo hice un comentario por el estilo y después lo pagué súper caro. Wow. A mí la mayor, la palabra no es dificultad, pero algo que me generó un mayor desafío fue que en segundo año empecé a ser papá. Perfecto. Y siempre intenté ser un papá más o menos presente, y eso tiene un costo porque mi tiempo ya no era solamente para estudiar, sino que además era de estar con mi hija y poder generar las lucas para los pañales. Exacto, claro. Tratar de estar lo más presente posible. O sea, desde segundo año fuiste estudiante trabajador. Exacto. Y eso entonces, ahí agradecí aún más la beca, estaba tremendamente feliz. Que no era una beca completa, pero era una beca importante, significativa, y además de tener que cuidarla, seguir pasando los ramos, tenía esta responsabilidad que igual en el caso de los varones muchas veces como que parece, al menos en mi generación, era como voluntario tomarla. Igual nada que ver. Pero bueno, en fin, el punto es que fue desafiante en varios aspectos, y además que la universidad, una de las posibilidades que te da es que tú puedes ir pasando tus ramos tranquilo, terminar con tu cartón e irte. Pero entre medio hay un montón de otras posibilidades, congresos, concursos, instancias de intercambio que se van dando y que depende de cada estudiante tomarlas. Claro, totalmente. Y dentro de todas esas oportunidades que se te fueron dando, ¿tú sientes que las pudiste aprovechar? Yo pude aprovechar todo lo que tuve la opción de hacer. Ya. Sí, creo que siempre se puede haber hecho más, pero en mi caso yo ya me perdoné porque igual fue un momento muy complejo. Pero en mi caso, por ejemplo, una persona estudiando en Punta Arenas, fui en 2 oportunidades a exponer a congresos en la Universidad de Chile. Una de esas oportunidades me acompañó mi amigo Pablo Cifuentes. Ambos estuvimos exponiendo en las Hayas, las jornadas andinas de literatura. A nivel estudiantil universitario, fui parte del equipo de debate de la universidad entre 2006 y 2009, fuimos bicampeones nacionales de la zona sur, es decir, de Talca hasta el Cabo de Hornos, no nos ganó nadie por 4 años. Entonces siento que sí, lo aproveché, y hay un montón de otras cosas más que logré hacer, y siento que mis estudiantes también pueden. Hoy día los estudiantes de la universidad tienen esas oportunidades y muchas más, y tal vez es porque estoy envejeciendo y las miro con cierta envidia. La pandemia, por ejemplo, aceleró los procesos digitales. Hoy día, por dar un ejemplo, hay torneos de debate que son en formato virtual, hay congresos, una cantidad de congresos de literatura, de distintas literaturas, distintos focos, literatura infantil, mediación lectora, didácticas de la literatura, que se están dando muchas veces en simultáneo y tenemos que elegir a dónde ir. Claro. Pero vemos que a veces los estudiantes no van a ninguna. Entonces sí, lo miro en retrospectiva, siento que lo aproveché, y siento que hoy día los chiquillos también pueden aprovecharlo también.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que tienen muchas oportunidades. Como dices tú, el factor online llegó para quedarse y tuvo tremendo impacto. Entonces, puedes incluso seguir tus estudios de posgrado online en otra universidad, incluso más allá del Atlántico. Entonces, es algo que hay que tomar y considerar. Y cuéntame, Robinson, ya, acercándonos un poquito más al final de lo que fue tus estudios de pregrado, porque tú también tienes 2 magísteres. Sí. ¿Inmediatamente seguiste estudiando? ¿Privilegiaste primero trabajar? ¿Cómo fue ese proceso de salir de pregrado? Yo me metí en las patas de los caballos. En cuarto año, los estudiantes de pedagogía obtenemos el grado de licenciado. Y yo postulé, cuando había terminado ese proceso, postulé un magíster en una universidad que ya no existe. Y ese magíster yo no lo logré terminar porque, claro, estaba terminando quinto año de pedagogía y luego fue mi primer año de trabajo y en paralelo estaba intentando hacer un magíster. Wow, No me la pude porque además tuve que en un momento terminar la carrera, tuve que privilegiar también lo que comentaba, la vida cotidiana de cada persona y el magíster quedó como ahí. Cuando intenté retomarlo, la universidad ya no existía. Bueno, igual ahí avanzo o retrocedo unos pasos y es cuando yo decidí quedarme en Punta Arenas, habían opciones universitarias de universidades nuevas que tenían parte de su oferta era tener intercambio con otras sedes del resto de Chile. Un amigo que hoy día es académico de la universidad, Pablo Yerzún, me dijo, ¿por qué no optas por la opción estatal que es más estable, es más segura y estás seguro de que no va a cerrar? Claro. El tiempo le dio la razón porque en nuestra ciudad hay al menos 2 cierres traumáticos de casas de estudio de nivel superior y tengo amigos conocidos que lo pasaron bastante mal. Entonces, en el caso del posgrado lo intenté y quedé con la bala pasada, así que lo volví a intentar ya con un par de años de ejercicio. Y mi recomendación sería que si alguien quiere estudiar de inmediato, por supuesto hay personas que se quieren dedicar a la academia, lo pueden hacer. Pero en mi caso, que yo quiero trabajar, creo que la pausa es tener 1 o 2 años ejerciendo en la carrera que sea, en el caso mío pedagogía, y a partir de esa experiencia ir viendo dónde quiero yo desarrollarme. En el caso mío, como mencionaste, tengo 2 posgrados, 2 maestrías, una en educación y otra en didáctica, y es porque a lo que me quiero dedicar es a hacer clases. Claro. Y siento que cualquier duda que yo pudiese tener respecto a mi formación, cuando me enfrento a la realidad, con eso está más o menos subsanado. No quiero decir que llegué a una fase como ya terminé de prepararme como profe, sino que siento que desarrollé para mí mismo una base con la cual sé qué caminos recorrer ante las dudas que tengo. Exacto. Y ahí me voy a ir equivocando, ahí tengo que pedir ayuda. Sí, eso no termina, es permanente de la profesión, pero al menos me siento tranquilo con que ya tengo una panorámica completa. Una base, claro. Es súper importante, como dices tú, finalmente cultivaste las herramientas que necesitas para tú quehacer diario dentro del trabajo. Porque eso pasa muchas veces, como dices tú, cuando uno se pone a estudiar inmediatamente saliendo de la universidad, que estás estudiando todo en un aspecto muy teórico, abstracto, todavía no has tenido la oportunidad todavía de reflejar lo que está pasando allá afuera. Qué rico, qué agradable, pero como te decía en mi caso, me interesaba un poco la trinchera, ¿no? La realidad. Tengo un amigo, por ejemplo, que en el estallido social tomamos 2 caminos que desde ese momento se distanciaron en el sentido de que él se dedicó a la política y yo me dediqué a estudiar. Y claro, son formas que cada uno vamos buscando para ir desarrollándonos como personas, como profesionales y a fin de cuentas de cómo ser un aporte. Si a la larga la búsqueda a través de la academia es eso, cómo aportar y no a mí mismo, sino a mi entorno, a mi comunidad. Exacto. Y Robinson, actualmente, cuéntanos en qué estás laboralmente, porque estás en varias cosas. Eres catedrático de varias... no sé, solamente de la universidad, también del liceo. Cuéntanos un poquito dónde estás haciendo clases. En este momento estoy como es casi un Uber. Estoy en distintos lados, ha sido un año desafiante. Uber de la educación, está bueno eso. Yo, mira, me metí de nuevo como que me gustan los problemas, sin querer queriendo. Salí de la estabilidad de un liceo, a veces me arrepiento, lo extraño, pero sí me ha permitido poder conocer distintas cosas. Estoy trabajando, por ejemplo, en el Centro Cultural de la Municipalidad, hago 2 talleres, un taller de creación literaria y un club de lectura. Sigo trabajando en un preuniversitario privado, que ha sido mi trabajo más estable, aunque ahí nos contratan a principio de año y nos despiden en noviembre. Pero es su naturaleza, sin embargo ha sido como mi único trabajo estable desde el año 2011 que empecé a ejercer. Y además ahí aparecieron cosas en la universidad, el profe Roberto Vázquez, el jefe de la carrera de castellano,
me dio un par de ramos, estoy haciendo los ramos en educación parvularia. Y además estoy involucrado en este proyecto del preuniversitario de la universidad que se llama Preparaumag, que es un preuniversitario dirigido a estudiantes de la educación pública, que se imparte en manera presencial y online a los estudiantes del resto de la región, de Puerto Natales y Puerto Williams. ¿Y es, por ejemplo, la misma clase, o sea, es híbrida? ¿En el mismo momento que estás haciendo clases para alguien ahí en la sala, están conectados los otros o son sesiones distintas? Cuando planificamos esto, la intención era hacerlo en forma híbrida, pero habría una dificultad. Siempre lo híbrido tiene una dificultad, y es que si hacemos la clase presencial en forma híbrida, puede haber algún estudiante que tenga problemas con la conexión, a veces por deformación profesional le prestamos más atención a los niños que están ahí. Exacto. Así que está organizado en 3 grupos, 2 grupos presenciales y un grupo en línea, y es exclusivamente en línea. Qué bueno, qué bueno. ¿Y ahí estás desde el 2011? No, en ese proyecto que es de acá de la universidad es de este año. Perfecto, ese es de este año. ¿Y el otro preuniversitario estás desde el 2011? Que no lo vamos a mencionar porque no le vamos a hacer publicidad gratis. No, por favor, adelante. Sí, recién tuvimos una invitada el episodio anterior que promocionó su corporación. Como dices tú, la idea es hacer un aporte a la comunidad. Y si es que lo son, definitivamente hay que promocionarlo. Sí, pero esto va a pasar. Porque hay un montón de otros aportes, ¿no? Claro, que se podrían mencionar. Sí. Por ejemplo, lo que ocurre en el Centro Cultural a mí me ha llamado mucho la atención. Como profesores, por lo general, trabajamos con una gran diversidad. Según la cantidad de estudiantes en una sala, son esa cantidad también de mundos, ¿no? De familias, de formas de ser, de visiones de la existencia. Y en el caso del Centro Cultural he descubierto que igual es un espacio que a veces miramos con cierta distancia, porque además en términos de accesibilidad está un poco atrás mano, pero se llena de muchas personas que no son puntarenenses. Yo diría que tal vez la mitad son personas que vivimos desde hace mucho tiempo en la ciudad, pero también hay una parte importante de personas que son migrantes de dentro, no solamente personas migrantes, estamos habituados al concepto de los migrantes que vienen de fuera del país, pero también hay una migración, una movilización de personas dentro de la ciudad, dentro del país, y que no tienen contacto en Punta Arenas, ¿no? Si nosotros hablamos con cualquier conocido, con cualquier compañero de curso, varios tienen la abuela, la nona, ¿no? Tienen su parcela. En mi caso, yo llegué a Punta Arenas el año 88, tenía 1 año y medio, soy un puntarenense de adopción. Pero sin embargo notaba esas diferencias con las personas que tienen toda su familia acá. En las redes, y el espacio del Centro Cultural abre esa puerta, que las personas se puedan encontrar a partir de sus intereses. Qué bueno eso que mencionas y concuerdo plenamente contigo. Me pasa también desde lo personal, desde lo profesional, que me toca ver muchos profesionales que llegan acá a la región, obviamente por las oportunidades laborales que hay acá, y de repente tienen más arraigado justamente este tema de buscar estos lugares de encuentros culturales, de entretención, digamos, de esparcimiento, que a veces yo siento que los magallánicos no necesariamente tenemos. Somos mucho como de repente estar dentro de nuestra casa, de privilegiar nuestras redes y no ir a este lugar de encuentro donde me puedo encontrar con quizás qué personas y tengo que sociabilizar. Nos pasa mucho también a veces cuando generamos eventos para titulados, que yo veo llegar a los titulados, que ya tienen trayectoria y todo, pero aún así se quedan esperando en la puerta a ver si viene su amigo. No sé si voy a entrar solo, ¿me entiendes? Si viene mi amigo, entramos los dos y entramos echando la talla. Y yo creo que eso es algo que hay que subsanar en nuestra comunidad, definitivamente. Bueno, ahí tal vez nuestros colegas de historia, tal vez de las personas que miran un poco más los procesos culturales tendrán más herramientas para poder interpretarlo. Analizar eso, pero tiene que ver también con que los puntarenenses y los magallánicos en general tenemos una vida muy puertas adentro. Sí, no hacemos vida de calle, la vida del barrio prácticamente no existe. Son los niños que juegan en el pasaje molestando con su pelota los que tienen vida de calle. Pero el resto se acaba. Sí. ¿No? Si vamos, por ejemplo, a Santiago, yo puedo ver que en la plaza de la población están haciendo un asado y se juntan los vecinos de distintas casas, cada quien lleva algo. Es tremendamente ilegal, tremendamente insalubre, pero es la forma en que se va generando tejido social. Tremendamente comunitario también. Claro, y eso le da también un tremendo valor y una tremenda importancia a lo que ocurre en los establecimientos educacionales. En el caso de Punta Arenas, la educación escolar, los establecimientos secundarios y también nuestra universidad, que va generando ese tejido social. Es la forma que tenemos. Si miramos nuestra universidad, el patio techado de la antigua Facultad de Humanidades, que ahora tiene un nombre tremendamente extenso, ese patio techado, que muchos estudiantes ni siquiera saben el nombre, que es Pedro Sarmiento de Gamboa, en otras universidades es abierto, ¿no? Lo mismo ocurre en Ingeniería y Ciencias, que tiene un patio de luz, cada vez menos luz, pero es un patio a fin de cuentas techado y da cuenta de cómo nuestra vida se hace siempre bajo techo. Totalmente.
Es muy, muy de acá eso, como dices tú. Bueno, obviamente el tema climático, pero a veces no es excusa, porque obviamente uno ve otros países que tienen climas súper duros, y igual la gente hace esa vida. Entonces, yo creo que es algo muy, muy de acá y que, como dices tú, hay que analizarlo desde la perspectiva de quienes saben más. Sí, es curioso, por ejemplo, lo que ocurre con las puertas, a propósito de estos días que han sido tan ventosos, ¿no? Claro. Las puertas que miran hacia occidente, por lo general, terminan en muy mal estado, y si miramos la misma Facultad de Ingeniería, sus accesos son hacia el oriente, ¿no? Efectivamente cuidadas del viento. Claro. Todo va como en función de eso. Qué interesante. Robinson, y bueno, movilizándonos, estábamos hablando de lo que estás haciendo actualmente. Nos gustaría cerrar esta entrevista de alguna manera preguntándote, que es algo que le preguntamos a todos nuestros invitados, ¿qué palabras tú tendrías, puede ser de motivación, de aliento, de consejo para las personas que están estudiando la carrera que tú sacaste acá en la universidad o que están pensando en estudiarla? Porque sabemos que hay muchos mitos respecto a lo que significa ser también docente. Desde cuánto ganan, hasta las oportunidades que hay, hasta las oportunidades, como dices tú, de perfeccionamiento, que se dice que no, que tú nunca vas a poder, ¿me entiendes? El tema online no es tan bueno como lo presencial. Entonces, ¿qué tendrías tú para decirles a estas personas? Mira, yo me acuerdo de cosas que he escuchado de otros profesores, por ejemplo, del doctor Juan Carlos Yudiquis o, por ejemplo, del profesor Claudio Aro. Ya. Y del primero, mencionar que las personas que estudiamos pedagogía siempre vamos a tener trabajo. Yo te contaba que salté al vacío y un poco me golpeé, pero no importa, igual vamos viendo cosas. Los profesores vamos a tener trabajo, y especialmente en tiempos de crisis, como los de ahora. Y tal vez no es un trabajo que nos permita vivir como los académicos de universidades que ganan 17 millones, pero nos va a poder permitir vivir de un modo bastante digno. Esa no debe ser la preocupación. Pero por otro lado, y aquí voy al profe Claudio Aro, no voy a parafrasearlo porque era a partir de una escena que vimos, de una situación que ocurrió, una profesora que no le gustaba el ejercicio de la docencia. Y este profe dijo que vamos a encontrar profesores que no están contentos con su oficio en cualquier lado. Y ahí le pongo yo de mi cosecha, es que la pedagogía, la educación en rigor va a encontrar profe. Entonces las personas que tengan la intención, el interés de estudiar, por supuesto que son bienvenidos, pero nadie los está obligando. Y si no están dispuestos a afrontar la realidad como es, a entregar amor a los estudiantes a través del rigor educativo, ¿no? Tampoco es ser un pobrecito, no, si es el amor de los profes es a través de hacer buenas clases. Pero si no están dispuestos a eso y con todas las demás cosas, no lo hagan. Pueden estudiar otra carrera más lucrativa, van a ser igual de felices. Y por último, en cuanto a la universidad, ya que alguien hizo una crítica, nosotros podemos criticarlo todo. En mi caso, que practico el deporte del debate competitivo, sabemos que todo es discutible y todo es cuestionable. Pero en este caso, en cuanto a la universidad, que es una universidad pública, de la cual, por ejemplo, quienes tal vez no seamos trabajadores de la universidad o no seamos académicos, también podemos involucrarnos, vincularnos con ella para hacerla crecer. Porque la universidad, como cualquier institución, va a estar llena de zonas de mejora y va a estar llena tal vez de falencias. Pero pucha, parte del cambio de switch es dejar de preguntarnos qué va a hacer la universidad por mí y bueno, qué puedo hacer yo también. Exacto. Por mí mismo, por la universidad. Súper bien, concuerdo contigo, Robinson. Gracias por tu análisis, por tus palabras de consejo. Bueno, y gracias por acceder a esta entrevista también. Sabemos que eres una persona súper ocupada, así que gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes. Y a quienes nos están viendo y nos están escuchando, muchas gracias por su sintonía y manténganse al tanto en nuestras redes sociales porque pronto vamos a tener un nuevo episodio del podcast Brújula al Sur para ustedes. Que estén muy bien.